Enclavada a poco menos de 50 kilómetros al norte de la capital provincial, la iglesia de Tumbaya es el corazón de un pequeño pueblo que fue muy importante en la época de la colonización y la conquista de esta parte de América. Ya en 1672 aparece un antecedente cuando el cura y vicario de Jujuy, don Pedro Ortiz de Zárate, declaró ante el obispo de Tucumán ser poseedor de una chacra llamada Tumbaya, donde existía una pequeña capilla. Estaba consagrada a la Señora de la Soledad y pedía entonces que fuese designada con el título de viceparroquia, porque se encontraba justo en los confines o bien de los curatos de Jujuy o del de Humahuaca, y su posición hacía necesario que existiese allí una viceparroquia para atender los sacramentos de los feligreses y todos los otros temas en los que intervenía la iglesia. Sin lugar a dudas, Tumbaya era importante, era un centro de gran movimiento, ya que a la sazón fue declarada viceparroquia. Esto cobra mayor interés cuando en la misma fuente documental, el archivo del obispado de la ciudad capital de Jujuy, se nos informa que San Francisco de Yavi, desde luego propiedad privada, pues es cabeza de la encomienda de los marqueses de Tojo, solo en 1700 fue declarada viceparroquia. Podemos tomar así entonces la referencia de la trascendencia de este templo mucho antes que aquel otro lujoso y laminado en oro que se encuentra en Yavi. Los bienes de la iglesia de Tumbaya nunca fueron cuantiosos, pero sí muy dignos para cumplir con los servicios religiosos. Además, la antigüedad de la fundación de esta iglesia la ubica entre las primeras del país, y también los cuadros que allí se conservan son anteriores a muchos de otras iglesias importantes como Yavi, la propia capital de San Salvador de Jujuy, o Humahuaca. El templo es muy bello, de una sola nave central y principal y un campanario cuadrado a un costado de la planta central. Está rodeado por una pirca que fue revestida y finalmente pintada. Todas las paredes se han realizado en gruesos adobes y en algunos casos llegan a tener hasta 1,5 metros de espesor, sobre todo las paredes laterales del templo, en las que se apoya una techumbre clásica de madera de cardón con una torta de barro y paja original que fue luego reemplazada en distintas ocasiones y en diferentes restauraciones que se realizaron. El campanario, cuadrado en un solo nivel, está rematado en una cúpula. Otros elementos históricos rodean esta capilla, como a todas las de la zona de la Quebrada. Este tronco de sauce que quedó en el patio de la iglesia, antiguamente era un árbol inmenso que daba sombras a todo este sector y donde descansara, según reza una placa que así lo determina, el propio general Belgrano, mientras conducía las campañas del Ejército del Norte. Aquí también hizo escala el cuerpo muerto del general Juan Lavalle en su camino a Guacalera, donde fuera descarnado y posteriormente llevado hasta el Alto Perú. También aquí las patriadas gauchas de Güemes
y de don Manuel Eduardo Arias, el héroe de la lucha por la independencia en esta parte del país, tenían su obligado punto de llegada, de descanso y de partida nuevamente hacia las interminables luchas en defensa de los confines de la patria. El amplio campanario de la iglesia contiene las sonoras campanas que fueron traídas en distintas épocas. 1899, la más moderna, fundida en el Tucumán, pero las más antiguas, de 1702 y 1751, se encuentran también allí, y todavía sus voces claras resuenan a pesar de algunos problemas de conservación en todo el ámbito de la quebrada de Humahuaca, y sobre todo son echadas a vuelo en los tiempos de visita de la Virgen de Nuestra Señora de Copacabana de Labra, de Punta Corral, que baja en peregrinación de los cerros desde más de 30 kilómetros. Este templo, como otros de la región, han sido de alguna forma saqueados a lo largo de los años. Según los inventarios, acá se conservaban algunos importantes elementos de la iglesia, como cálices de plata y oro, cucharillas y patenas de plata y oro, vinajeras de plata, y también un turíbulo o incensario de plata y oro que actualmente no se encuentra. Seguramente con el paso de los años, todos estos elementos han sido sustraídos o derivados a otros templos o trasladados en algunos casos por la propia iglesia para su mejor conservación. De todas maneras, se ha perdido de la iglesia de Tumbaya aquella riqueza original. Con otras restauraciones también han desaparecido algunos cuadros que se encontraban aquí, porque los inventarios originales hablan de más de 40 y actualmente se pueden apreciar solamente unos 5 o 6 en buen estado de conservación. También se ha acometido aquí la tarea de restauración de los techos, reemplazando la torta de barro y paja por tejas muleras a mediados del siglo XX. En algún momento, los ladrillones han sido reemplazados por mosaicos. Y esto precisamente es lo que impide que el templo pueda ser declarado monumento histórico nacional, ya que se ha alterado una de las características esenciales de su arquitectura original. Se conservan, no obstante, otras cosas, como la vieja campana que cayó, según cuentan, estrepitosamente a principios de este siglo del campanario, y el coro, especialmente concebido para albergar cantores y órgano, que es un maderamen de quebracho con una reja realizada en maderas más livianas de la zona y alguna ornamentación en madera de cardón. Podemos apreciar precisamente acá las razones que impiden que el templo sea monumento histórico nacional. El piso no condice en absoluto con la característica del templo, como algunos artefactos colocados en 1999 por otra torpe restauración que no fue supervisada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a pesar de haberse pagado cuantiosos fondos gestionados por la provincia para que esto ocurriese. La imprudencia, el desconocimiento y la falta de profesionalismo de quienes realizaron la tarea ha colocado tachos blancos
de metal colgando de los tirantes de madera de quebracho para iluminar el templo, lo que le confiere una característica de tinglado que ha reducido totalmente sus calidades históricas y la belleza original de la iglesia. Seguramente alguien deberá responder por el daño que le han cometido al templo. La Virgen de la Soledad, patrona, se encuentra en el nicho central y superior del retablo mayor. Realizada en Alto Perú a finales del siglo XVII, está flanqueada por otras imágenes como la de Justo Juez, Nazareno y San José. En este caso son imágenes realizadas en Jujuy, en maguey y pasta, con policromía moderna, los ojos en cascarón, y se completan también con una vestimenta moderna que ha sido colocada en los años 60 y se renueva periódicamente sobre los cuerpos tallados de los santos. Contrariamente a Nuestra Señora de la Soledad, imagen realizada en Alto Perú, dijimos, a finales del siglo XVII, las otras imágenes han sido confeccionadas en Jujuy por imagineros y artistas locales, y sus fechas de creación oscilan entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. En este pequeño retablo, el retablo del Calvario, se conserva un crucifijo con la figura de Cristo muerto de 3 clavos. La imagen tiene importantes valores estéticos y ha sido realizada en Jujuy a fines del siglo XVII. Otra de las imágenes más modernas del siglo XIX, realizada en el noroeste argentino, es Nuestra Señora de la Candelaria, que se encuentra en todas las iglesias de la Quebrada de Humahuaca y es patrona en Maimará y en Humahuaca precisamente, pero también cuenta con muchísimos devotos y fieles en cada uno de los pueblos quebradeños. Por esta razón, esta imagen siempre se encontrará en las iglesias, desde San Salvador de Jujuy hasta la zona de Iturbe. Esta imagen es una imagen de vestir con un cuerpo elemental y la Virgen sostiene al niño en brazos, ambos coronados con coronas de plata repujada y soldada. Como característica distinta a otros templos, los confesionarios están ubicados dentro de las paredes del templo. Tan gruesas son que se ha permitido calarlas y colocar allí a manera de hornacina los confesionarios
con un lugar para el sacerdote protegido, y a ambos lados sitios con reclinatorios para los fieles. Pero sin lugar a dudas, una de las características esenciales de la iglesia de Tumbaya son sus antiguos cuadros. Cuelgan sencillamente en breves marcos ubicados en las paredes laterales del templo, y algunas de las piezas han sido realizadas en Jujuy y otras traídas del Alto Perú. Están, decimos, adosadas a las paredes con la misma sencillez con que el púlpito, realizado en madera, con una tarima de 6 caras, lisa, que no presenta ninguna otra clase de atributo o adorno que pueda distinguirlo. Este templo, como decíamos, tiene un sencillo púlpito. Solo una de las caras tiene un tablero pintado con la figura de medio cuerpo de un evangelista. Es notoria la similitud de tratamiento de esta pintura con la que se encuentra en la iglesia de Iruya, en la provincia de Salta, y a la que solo se accede por un camino que va desde Humahuaca. A pesar de su sencillez, el púlpito es muy antiguo. Ha sido tallado en alguna parte del noroeste argentino, sin que hayan precisiones, a finales del siglo XVIII. Y como decíamos, abiertos en las gruesas paredes, los confesionarios también tienen puertas de acceso para el sacerdote, trabajadas en una sola hoja, en piezas de quebracho y otras maderas duras de las selvas y zonas bajas de la provincia de Jujuy. Este cuadro, uno de los más lujosos que se conservan en la iglesia de Tumbaya, está consagrado a Nuestra Señora la Aparecida. Nos inclinamos a suponer que esta bellísima tela, cuyo estado de conservación lamentablemente no es el mejor, procede de la hacienda de los marqueses de Tojo, en Yavi. Dicha afirmación se apoya en el hecho de que no es una advocación habitual en la zona, y que además es una devoción del Valle de Oz, jurisdicción de la Villa de Paredes y Obispado de Burgos, en España, de donde era nativo precisamente don Juan José Campero y Herrera, el marqués de Yavi. Curiosamente, en los inventarios encontrados que se analizan en la parte correspondiente a Yavi, se da cuenta de la existencia de una tela con esta misma titularidad, que no se encuentra en Yavi, por lo que se supone es la que está ahora en Tumbaya. Una obra de San Pedro Apóstol, pintada en Jujuy a principios del siglo XIX, representa en medio cuerpo al santo, vestido con túnica verde, oscuro y manto ocre. Y otro de los cuadros, la Virgen de la Merced, con San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, esta sí pintada en el Cusco, posiblemente a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Entre las telas más antiguas
se encuentra, por ejemplo, la que estamos observando, Cristo conducido ante Pilatos, un óleo sobre tela realizado en Jujuy a principios del siglo XVIII. Se atribuye al pintor Diego de Aliaga. La pintura es de muy buena calidad pictórica, aunque se encuentra en mal estado de conservación. Está ubicada en la pared derecha de la nave del templo y se puede apreciar, no obstante, una riqueza de detalles y una composición que precisamente es característica del pintor mencionado. Otra obra, también en mal estado de conservación, es La Coronación de Espinas, del mismo autor, Diego de Aliaga. Esta pintura tiene una curiosa similitud con otra conservada en la iglesia de Yavi, si bien se ha invertido la composición, el tratamiento, como los personajes y la disposición, es semejante. Lamentablemente se ha deteriorado, igual que la que estamos apreciando ahora, El Señor de los Temblores, o Taita Tembloris. La tela presenta descascaramientos y el barniz muy oxidado. Esta ha sido pintada en el Cusco, en el Alto Perú, en el siglo XVIII, y presenta a Nuestro Señor en la cruz con un pollerín exageradamente largo y decorado. De todas maneras, no se tienen otros detalles. Este faldellín de lienzo, muy fino y orlado en puntillas con cinturón de plata, no ha sido visto en otros cuadros que representan a este Señor de los Temblores. Y entre las piezas más importantes, la oración en el Huerto de los Olivos, también atribuida al pintor Diego de Aliaga. Pintada en Jujuy a principios del siglo XVIII, se encuentra muy deteriorada y se le han aplicado ceras tapando las roturas. La superficie está craquelada y oxidada por la capa de un grueso barniz. El último inventario en el que aparecían gran cantidad de bienes y piezas de la iglesia data de 1844. A partir de ese documento se produce nuevamente un vacío de información de casi un siglo. El padre Don Melle, al hacerse cargo de la administración, confecciona otro elenco de objetos, poniendo en conocimiento el mal estado en que se encuentra la iglesia, que en aquel momento tenía 2 altares de material y un púlpito viejo, y ya no aparecían los elementos de misa, muchos de los cuadros, de las imágenes y adornos que había en el templo originalmente. Después, sucesivas restauraciones, como hicimos hincapié, le han hecho más mal que bien a esta iglesia, que de todas maneras conserva en su perfil la riqueza de su construcción, de la inspiración de sus creadores y también el espíritu de quienes, venidos desde tierras muy lejanas, supieron transmitir a los aborígenes que habitaban esta zona de la provincia, los tumbayas, la fuerza de la fe y cobijarlos bajo la sombra de la cruz, con una vigencia que se mantiene hasta hoy y seguramente se extenderá por siempre.